El ex secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, fue designado como agente para la demanda boliviana luego de la renuncia de Felipe Bulnes. El ex integrante del equipo jurídico se alejó de su cargo acusando falta de cohesión. Y justamente para ahondar en este tema, establecemos ya contacto desde Valparaíso con el senador PPD e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ricardo Lagos Weber. Senador, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Sí? ¿Tenemos contacto con el senador? ¿Aló? Sí, senador, ¿cómo estás? Buenos días, ahora sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gusto saludarlo. Oiga, senador, Igualmente. estábamos haciendo la presentación en relación a este cambio que tuvo el nombramiento de José Miguel Insulza y lo que significa la salida de Felipe Bulnes. Hemos estado leyendo declaraciones de Bolivia en el día de hoy del propio presidente Evo Morales y lo que podría significar para nosotros enmendar el rumbo o cambiar de rumbo para Bolivia significa que Chile perdió el rumbo. Bueno, la verdad que yo todo lo que pueda decir Bolivia lo tomo con mucha prudencia, ¿ah? Y creo que en Bolivia es lo mismo, todo lo que hacemos nosotros y decimos nosotros, ellos lo tratan de bajar el perfil o darle una interpretación distinta. Yo me quedo con lo concreto que tenemos en Chile, que hubo un fallo que durante la objeción preliminar no nos fue bien, pero había que hacerlo, había que plantear esa objeción, y ese fallo sí tuvo un elemento positivo, una externalidad positiva, que fue que agotó el objeto de la litis para la Corte. La Corte dijo que lo que tiene que resolver es si Chile tiene obligación o no de sentarse de buena fe a conversar con Bolivia una salida soberana al mar, y si existiera esa obligación, si Chile al día de hoy la habría cumplido o no. Yo me quedo con eso, y esta es una nueva etapa que viene en el equipo chileno ante la Corte Internacional de la Haya, Sí, y nos da a nosotros un trabajo que es distinto respecto al que veníamos realizando. Porque todo el trabajo previo, le recuerdo, y lo dijo el canciller, lo dijo el ex agente Bulnes, lo dijo el agente Grossman, etcétera, que lo que era que nos concentráramos nosotros en el tema de la excepción preliminar, ¿ya? Y no en el tema de fondo. Hoy día la Corte dijo, hace un par de meses dijo, el objeto del juicio es determinar si Chile tiene una obligación de negociar una salida al mar soberana y si teniendo esa obligación, si existiendo, si Chile la habría cumplido o no al día de hoy. Sí, y senador. eso, y solamente como introducción le digo, eso a nosotros nos permite saber cómo vamos a avanzar en esta materia. Y con un dato, durante los últimos 50 años, Chile ha conversado permanentemente con Bolivia, con propuestas concretas de distinta naturaleza, algunas incluso insinuando una salida soberana. Y si eso fracasó, no fue por razones de Chile, fue por el lado boliviano, y quien cortó las relaciones diplomáticas terminando con el diálogo fue Bolivia y no fue Chile. Ahora, en consecuencia, desde el punto de vista de lo que viene en la Corte, yo estoy muy tranquilo, porque si la Corte lo que va a fallar es si tenemos una obligación de negociar, y si teniéndola hemos cumplido o no, durante 50 años Chile ha dialogado con Bolivia de buena fe. Sí, senador, a propósito de lo que usted señalaba y la delimitación que habría puesto la Corte para un fallo futuro, es el argumento que utilizaba Felipe Bulnes. Sin embargo, él al salir también acusó que se perdió la cohesión. Esto quiere decir el respaldo respecto al equipo jurídico chileno. A mí me sorprendió esa declaración de Felipe Bulnes, pero era una persona muy transparente, Felipe Bulnes, ¿eh? Yo lo conozco bastante, lo conocí hace ya 5 o 6 años, lo conozco a Felipe, y creo que esa declaración se hace cargo de algo que señala, creo que fue el Mercurio de Santiago hoy, o la tercera, creo que fue Mercurio, que señala que esa falta de cohesión apunta a que su sector, comillas, Chile Vamos, Renovación Nacional y la UDI, tendrían reparo respecto a la forma que se encaró la defensa. Y él, viniendo de ese sector, no se sintió cómodo con esa falta de respaldo. Ahora, yo creo que en estos temas que los conversamos, mire, yo conversé con la presidenta, con la Comisión de Relaciones Exteriores. Ahí estaba el senador Chaguán de RN, estaba el senador García Huidoro de la UDI. Esto es muy transversal. Y se tomaron decisiones, o se recabaron opiniones, mejor dicho, de todos los sectores. El gobierno decidió un camino, y creo que ese camino es el que hay que respaldar, porque fue archiconsultada la decisión de reclamar o no la incompetencia del tribunal. Ahora, en relación a esto, más allá, lo que ocurrió posteriormente con Perú, una vez que se crea este nuevo distrito que incluye el territorio entonces que está más al norte del hito número 1 o más al sur, y las críticas que surgieron respecto al manejo de la Cancillería y el que siempre le llegaban este tipo de situaciones como de improviso, de sorpresa, sin que estuvieran alertados o suficientemente preparados. ¿No influyó eso también en que pudiese haber un cambio de mirada que ya viene evidenciando el gobierno? Yo no mezclaría los dos temas, sin embargo, no puedo dejar pasar
el hecho de que Chile permanentemente va teniendo que reaccionar a lo que hacen países limítrofes nuestros y con los cuales quisiéramos tener la mejor de las relaciones. Pero se hace difícil a rato si un vecino suyo, en vez de tener esa misma disposición, está permanentemente levantando algún tema para generar un conflicto. ¿Ya? Lo del distrito que han creado en Perú entre el gobierno y el parlamento peruano es claramente inamistoso, ¿ya? Y eso yo no puedo impedirlo desde Chile. Si el gobierno quiere hacer algo en peruano y el parlamento lo aprueba, ¿cómo lo impedimos jurídicamente? Otra cosa que nosotros reclamemos de lo mismo, enfriemos las relaciones con Perú y seamos muy claros en algo. El triángulo terrestre es soberanía nacional. Hoy nadie se para en el triángulo terrestre, pero Chile tiene clarísimo lo que va a hacer si es que algo se introduce el triángulo terrestre. Y estoy siendo muy responsable con mis palabras, porque todo tiene un límite en materia de provocaciones. Y creo que en esto hay que ser muy firmes. Nosotros nos apegamos al derecho internacional, pero de la misma forma tenemos que resguardar nuestra soberanía con todos los instrumentos a nuestro alcance. Se lo digo con esta tranquilidad, Claudio, con mucha serenidad, pero con mucha firmeza. Y en el tema de Bolivia, lo que nosotros tenemos que hacer ahora, en esta parte que es el juicio de fondo, es explicarle al mundo lo que le señalé al principio. La Corte dice que tiene que determinar si Chile tiene o no obligación de negociar una salida al mar y de dialogar. Pues bien, yo le quiero decir que durante 50 años Chile ha dialogado y hay que advertirle a toda la comunidad internacional que lo que va a definir la Corte ya lo hemos hecho nosotros. Sí, senador. Ya los hemos hecho, conversado más de 50 años con Bolivia. Senador, es claro, O sea, hay distintos temas en cuanto a esta demanda marítima. Uno es el jurídico, claramente, otro es el histórico, pero también está el comunicacional. ¿Qué aporte le puede dar al equipo chileno José Miguel Insulza, considerando, claro, su larga experiencia nacional y también internacional? Yo creo que tenemos que activarnos en esto de manera muy proactiva y con ejemplos muy gráficos de lo que significa lo que está pretendiendo hacer Bolivia en la Corte, al tratar de modificar un tratado existente. Yo le quiero recordar a usted y a los auditores de CNN, que no son pocos, a los televidentes, de que hasta bien entrado el siglo XX, ¿ya? Las fronteras en el mundo, las fronteras entre países, en la mayoría de los casos se definieron a partir de guerras y enfrentamientos bélicos. Esa es la verdad. Sobre todo en las colonias, en parte las colonias, que cuando se fue el colonizador, el imperio que colonizaba, se quedó con la estructura administrativa que tenían ellos. Y si no, enfrentamientos entre países y se fijó a través de guerra. Y después de la guerra vinieron los tratados y vino Naciones Unidas. Y vino Naciones Unidas y teníamos un cuadro más o menos dibujado de qué es lo que era la estructura, la división fronteriza entre los estados en el mundo, en el gran grueso de los países del planeta Tierra. Y cuando llegó las Naciones Unidas, se crea después la Corte Internacional. Y se dice, mira, de aquí para atrás nosotros no tenemos jurisdicción. ¿Por qué? Porque eso ya se definió. Es de aquí para adelante. Del 48 hacia adelante vamos a tener nosotros jurisdicción. Y tenemos que explicarlo así en castellano, derechamente. Porque si aquí hay muchos países que comienzan a plantear el tema boliviano, si usted quiere, eso es la incertidumbre completa. Segundo, y comunicacionalmente, yo estoy de acuerdo con usted. Tenemos que hacer un esfuerzo mayor en materia comunicacional, infinitamente mayor. Y explicar que Chile sí ha dialogado con Bolivia, que Bolivia tiene salida al mar. Yo le recomiendo, hay un panfletito, un documento muy cortito de la Cancillería que habla mito y realidad de la relación con Bolivia, y usted ve todo lo que tiene Bolivia en materia de tratamiento especial en el puerto de Arica. Es increíble. Lo que pagó Chile después de la guerra. El tratado internacional con Bolivia lo suscribimos 24 años después de la guerra. Ahí entre medio hubo un tremendo diálogo también. Entonces, desde ese punto de vista, yo le quiero decir, nosotros hemos hecho todo lo posible. Sí, senador, le preguntaba yo por el aporte que podría hacer José Miguel Insulza dada su experiencia, pero también se le ha recordado alguna frase que dijo cuando estaba en la OEA, señalando que era el momento de darle o hacerle propuestas concretas a Bolivia. Ocurre que esas propuestas concretas a Bolivia, nosotros le hicimos muchas durante 50 años, le reitero. Si la Corte quiere determinar que tenemos que dialogar, a la Corte hay que recordarle que hemos dialogado durante 50 años. Dicho eso, una vez que Bolivia decide llevarnos a la Corte, yo creo que tengo poco que proponerle a Bolivia al corto plazo, sino hay que esperar el resultado de la Corte. ¿Me explico? Si yo tengo un vecino que sostiene que ahora el límite entre la pandereta que tengo entre la casa de él y la mía me la quiere correr 10 metros, y yo estoy conversando con él, pero él decide irse al Tribunal de Justicia, bueno, yo me voy a tribunales. Y además tengo la razón, porque tengo la barbaridad inscrita, que es un tratado internacional.
Sí, le quiero hacer una última pregunta, perdone que me salga un poquito del tema, pero como usted también está ahí en la Comisión de Presupuesto, hoy se supone que parlamentarios de Chile Vamos van a acudir acusando vicios de constitucionalidad en relación al presupuesto de gratuidad para la educación. ¿Qué opinión le amerita esta situación, toda vez que se ha discutido claramente, y además ellos lo afirman también de esa forma, que es discriminatoria esta glosa de educación? Sí, a ver, la Constitución permite hacer reserva de constitucionalidad y reclamar la constitucionalidad de cualquier ley que se apruebe acá en el Parlamento. Más allá de que usted tenga no razón, lo puede hacer. Segundo, creo que la oposición está desviando el tema. Acá lo que hay es lo siguiente: se inicia un proceso de gratuidad el año próximo para 200.000 estudiantes que van a ir a universidades que están predeterminadas. Y además se le da una beca a 130.000 alumnos. Estamos hablando de 330.000 jóvenes que van a tener un beneficio neto. 200.000 universitarios y 130.000 con la beca Nueva Milenio que van a los centros de formación técnica e IP. ¿Para qué? Para que el año 2017 vamos a tener un criterio de gratuidad que va a ser transversal y a todos los sectores. Muchas políticas públicas, Claudio, comienzan gradualmente. Yo le doy un solo ejemplo que lo va a entender usted y cualquiera. El sistema penal chileno antiguo era con un juez y con un sumario. ¿Usted se acuerda cómo era eso? Pues bien, cuando se hace la reforma procesal penal, no se aplica en todo el país homogéneamente, se parte por algunas regiones. Y alguien podría reclamar, alguien que comete un delito, que por qué a mí en la región metropolitana, en Valparaíso, que fueron de las últimas en entrar al sistema nuevo, me juzgan por el sistema antiguo en circunstancias que en Puerto Montt le están aplicando un sistema mucho mejor y que me da más garantía. Entonces, las políticas públicas comienzan gradualmente. Lo que está haciendo la derecha, ¿sabe lo que es? Es pisarse la cola. Porque ellos no querían gratuidad para nadie. Mire lo que le digo, no querían gratuidad para nadie. Y ahora reclaman porque la gratuidad no es para todos al mismo tiempo. Entonces yo les digo, primero pónganse de acuerdo. Mientras ellos se ponen de acuerdo y van al Tribunal Constitucional, lo que vamos a hacer nosotros es beneficiar a 200.000 jóvenes universitarios y 130.000 jóvenes que van a ver aumentada su beca de 600.000 a 700.000 pesos mensuales. Que ellos vayan al Tribunal Constitucional, están en todo su derecho. Mientras tanto, nosotros vamos a demostrar algo que es muy importante, que es difícil de creer. Porque yo hice campaña para la presidenta Bachelet con el tema de la gratuidad. ¿Y sabe qué me decían en San Antonio, o en Playa Ancha, o en Achupaya? Me decían, pero ¿cómo hace gratis la educación? Porque la parte de atrás de la cabeza de todos nosotros, durante 40 años, está que había que pagar. Y ahora usted va a ver que el 50% de los jóvenes más vulnerables, que no son pocos, van a tener gratuidad a partir del 2016. Y a partir del 2017 van a aumentar esos jóvenes y se va a hacer extensivo además a los centros de formación técnica, institutos profesionales que estén debidamente acreditados, ya, que no persigan fines de lucro y que tengan participación estamental de los estudiantes. Sí, o sea, es un avance significativo. ¿Y por qué había que hacerlo en 2016? Haciéndole gustar a la oposición para demostrar que es posible la gratuidad en Chile. Senador, le quiero agradecer entonces por esta entrevista desde Valparaíso. Muchísimas gracias, que esté muy bien. No, muchas gracias a usted y disculpa por la demora. No, no se preocupe, en ningún caso. Que esté muy bien, chao. Como habría dicho el fabricante de mermeladas. Perdón por la demora. Es un chiste malo, ya, ok. Ya, pero bueno. Bueno, está bien, que esté muy bien, senador. Que esté muy bien, gracias. Chao. 10 de la mañana con 15 minutos, vamos a...